Generalmente, cuando pensamos en evidencia científica o en datos médicos, existe esta expectativa de precisión absoluta, como si todo el proceso fuera ingeniería pura y dura. Uno va al médico, le sacan una radiografía, la imagen muestra una línea blanca y dentada en el hueso, y el doctor simplemente la señala y dice, bueno, ahí está el problema, el hueso está roto. Claro, es un escenario súper binario, o sea, ¿está roto o no está roto? Y a la mente humana le encanta esa claridad, ¿no? Buscar que las cosas sean totalmente visibles y que encajen en estas categorías perfectas, superordenadas y sin matices. Exactamente. Es limpio y, digamos, reconfortante. Pero luego entramos al vasto y a menudo turbio mundo de la investigación médica y la salud pública. Y de repente resulta que la máquina de rayos X podría estar calibrada de forma extraña desde la fábrica, o la persona que lee la radiografía tiene un sesgo visual inconsciente. Y ese es el problema real. Una mala lectura de un simple gráfico en un estudio clínico puede significar aprobar un medicamento inútil o peor aún, uno que es francamente peligroso. Totalmente. Y por eso, para entender cómo los científicos intentan evitar este desastre y separar la realidad del ruido, hoy vamos a sumergirnos en un material fascinante. Es una clase universitaria de bioestadística de la UCES que vamos a usar como nuestro mapa el día de hoy. Me parece un punto de partida genial porque los números, por muy precisos que parezcan en un papel, nunca, pero nunca hablan por sí solos. Requieren interpretación humana y, bueno, los humanos cometen errores de diseño y de lectura. Dominar estos conceptos no es solo un ejercicio académico, o sea, es literalmente nuestro escudo principal contra la desinformación en salud. Tal cual. El objetivo hoy es transformar todo este bloque de conceptos académicos que podrían parecer súper densos en una caja de herramientas práctica, una especie de guía de supervivencia para evaluar la evidencia para quienes nos escuchan. Y para empezar, antes de ponernos a calcular promedios o mirar gráficos complicados, creo que tenemos que saber mirar críticamente la base misma de cualquier estudio. O sea, ¿qué hace que un documento científico sea digno de nuestra confianza desde la primera página? A ver, ahí entra lo que llamamos el análisis crítico. Es un proceso, digamos, sistemático para evaluar la calidad, la validez y la aplicabilidad de un estudio. Y ojo, no es simplemente buscar errores de tipeo o cosas así. Para que un análisis sea sólido, hay que observar los cimientos. Los cimientos como el diseño del estudio y la pregunta de investigación. Exacto, empezando por ahí. Y luego, ¿cómo se hizo el muestreo? Piensa en esto, si alguien quiere estudiar la salud de toda una ciudad, pero solo entrevista a personas que salen del gimnasio a las 6 de la mañana, Claro, la muestra ya está totalmente arruinada. arruinadísima. Después hay que evaluar cómo se midieron las variables, qué análisis estadístico se usó y, finalmente, cómo se interpretaron esos resultados. Es un paso a paso. Es literalmente como inspeccionar los planos y los cimientos de una casa antes de comprarla. Si el cemento está fresco o mal mezclado, no importa qué tan bonitas sean las ventanas. Y en esa inspección hay trampas comunes, ¿verdad? Errores en los que caen hasta los profesionales con décadas de experiencia. Uf, muchísimos. Y uno de los más clásicos que siempre recalco cuando explico estos temas es confundir correlación con causalidad. Ah, claro. Que dos cosas ocurran al mismo tiempo, como, no sé, que aumenten las ventas de helados y los ataques de tiburones en verano, no significa que comer helado atraiga a los tiburones. Ambas cosas son causadas por el calor. Exactamente. Esa es la trampa principal de la causalidad. Y junto a eso, vemos problemas gravísimos con los llamados errores tipo 1 y tipo 2. A ver, para que quede súper claro, porque esto suele confundir bastante. Un error tipo 1 es encontrar un efecto que en realidad no existe. Es un falso positivo. O sea, ver algo donde no hay nada. Tal cual. Para visualizarlo, es como si un médico le hiciera una prueba de embarazo a un hombre biológico y le dijera, felicidades, va a ser papá. El sistema detectó algo, pero es médicamente imposible. Wow. Y entonces, el error tipo 2 sería el falso negativo, supongo. Como decirle a una mujer que tiene un embarazo de 8 meses y un vientre enorme, señora, usted no está embarazada, son solo gases. Sí, ese es el mejor ejemplo. El efecto está ahí. Es evidente en la realidad, pero la prueba falló completamente en detectarlo. Y ambos errores arruinan la aplicabilidad de un estudio. Y bueno, eso nos lleva a uno de los debates más importantes en la ciencia médica, que es la diferencia entre la significancia estadística y la significancia clínica.
Porque, spoiler, no son lo mismo en absoluto. Aquí es donde se pone verdaderamente interesante. Imaginemos que sale al mercado un nuevo medicamento revolucionario para bajar de peso. El estudio detrás de la pastilla es gigantesco, financiado con millones de dólares, la metodología es impecable y demuestra que el medicamento funciona estadísticamente. Pero, cuando uno lee la letra pequeña del estudio, resulta que los pacientes pierden exactamente 100 gramos al año. Es un gran ejemplo. Matemáticamente la píldora hace algo. Los números demuestran que el grupo que tomó la pastilla perdió más peso que el grupo placebo. El famoso valor P de la estadística nos dirá que el resultado no fue por azar. O sea, tiene significancia estadística total. Pero en el mundo real, perder 100 gramos en todo un año no le sirve a nadie. No tiene ningún impacto en la salud cardiovascular ni en la movilidad del paciente. Carece por completo de significancia clínica. El peligro es que los titulares de los periódicos solo dirán que un nuevo estudio prueba que la píldora funciona. Exacto. Y ese titular se basa en un dato que es, digamos, matemáticamente real, pero clínicamente irrelevante. Y esto ilustra perfecto cómo los sesgos y los errores pueden disfrazarse. Hay que diferenciar muy bien entre un error aleatorio, que es simplemente ruido en los datos, una fluctuación normal, y un error sistemático. El error sistemático es súper peligroso porque empuja constantemente los resultados en una dirección equivocada, creando esta ilusión de consistencia. Pero a ver, si estamos hablando de mediciones concretas, herramientas físicas o análisis de sangre, ¿cómo logran los sesgos sistemáticos infiltrarse en datos que, a simple vista, parecen ser 100% objetivos? Pensemos en una herramienta muy simple, una cinta métrica. Imagínate un estudio que mide la altura de 1000 pacientes para establecer un promedio nacional. Parece el dato más objetivo del mundo, ¿no? Pero resulta que la cinta métrica utilizada está mal fabricada desde la fábrica y le falta el primer centímetro. Uy, todo va a estar mal. Exacto. No importa si se mida a 1000 personas, a 1 millón, o si la matemática posterior en la computadora es la más avanzada del mundo. Todos los datos estarán sistemáticamente sesgados hacia arriba. En la ciencia real, este centímetro faltante ocurre con cuestionarios psicológicos mal diseñados, máquinas de laboratorio mal calibradas o incluso al seleccionar pacientes de un hospital de alta complejidad para representar a la población general sana. El sesgo se disfraza de dato duro. Es una imagen mental muy fuerte. Incluso el número más preciso en una hoja de cálculo puede ser una mentira muy bien vestida si el cimiento está torcido. Entonces, una vez que entendemos que los cimientos pueden tener estas fallas estructurales, la pregunta lógica es, ¿cómo medimos matemáticamente si una herramienta de estudio realmente funciona y es confiable? Porque al adentrarnos en la caja de herramientas estadísticas, nos topamos con una pared de términos que, la verdad, suenan sumamente intimidantes. Sí, la terminología es bastante densa, no te voy a mentir, pero los conceptos responden a necesidades lógicas muy, muy claras. Hay dos pilares aquí, la validez y la fiabilidad. Y para medir esto, los estadísticos usan herramientas específicas. Por ejemplo, el alfa de Cronbach. Suena a villano de ciencia ficción. Sí, un poco. Suena complejo, pero simplemente evalúa la consistencia interna de una escala o un cuestionario. Imagina que diseñas una encuesta de 10 preguntas para medir el nivel de depresión grave. Bueno, todas las preguntas deben apuntar a ese mismo concepto subyacente. Si la pregunta 9 es, no sé, ¿cuál es su sabor de helado favorito? Esa pregunta no tiene correlación con las demás. El alfa de Cronbach detecta matemáticamente esa falta de coherencia y arroja una puntuación baja. O sea, nos dice si estamos disparando todas las flechas al mismo blanco. Y luego tenemos el coeficiente de correlación intraclase, o ICC, que entiendo mide la fiabilidad entre evaluadores. Si volvemos al ejemplo del principio y le damos la misma radiografía a dos médicos distintos, el ICC nos dice con qué frecuencia esos dos profesionales llegan exactamente a la misma conclusión de si el hueso está roto o no, ¿cierto? Exactamente. Si el número es bajo, el método de evaluación simplemente no es confiable. También contamos con los análisis de sensibilidad y especificidad, que son vitales para las pruebas diagnósticas. A ver, la sensibilidad es la capacidad de la prueba para detectar la enfermedad en los que realmente la tienen, evitando los falsos negativos que mencionamos antes. Claro, el embarazo que le decían que eran gases. Ese mero. Y la especificidad es la capacidad de identificar a los sanos, evitando los falsos positivos.
Sumado a esto, usamos intervalos de confianza para ver el margen de precisión de un resultado y estadísticas de ajuste como el R cuadrado o el AS. Estas últimas básicamente nos permiten comparar dos modelos matemáticos distintos y elegir cuál de ellos explica mejor la realidad de los datos observados, pero sin sobrecomplicarse. Muy interesante. Ahora, respecto a lo que se hace con esos datos, una vez que ya están recopilados, las metodologías se dividen en dos grandes mundos, la estadística descriptiva y la inferencial. Para visualizar la diferencia, a menudo resulta útil pensar en la estadística descriptiva como, digamos, tomar una foto de altísima resolución de una multitud en un estadio de fútbol. Me encanta esa analogía. Sí, la foto nos permite contar cuántos llevan gorra roja, cuántos son niños, cuál es el promedio de edad de esa tribuna específica. Describe la muestra presente de manera perfecta. Pero el límite, y esto es lo que le digo siempre a los alumnos, es que esa fotografía no nos sirve para predecir absolutamente nada sobre un partido distinto en otra ciudad. No podemos generalizar a partir de ella. Exacto. Mientras que la estadística inferencial sería como tomar esa foto, analizar los patrones y usar matemáticas para predecir hacia qué puertas correrá esa multitud cuando empiece a llover a cántaros de repente. ¿O cómo se comportará una multitud similar en un estadio al otro lado del país? Vamos más allá de los datos presentes para hacer inferencias sobre una población muchísimo mayor. Y ese salto inferencial es literalmente el motor de toda la investigación médica. Para hacerlo, usamos pruebas específicas. Por ejemplo, si queremos comparar el nivel promedio de colesterol entre solo dos grupos, digamos, un grupo con dieta mediterránea y otro con dieta estándar, usamos la prueba T-de-Student. Pero, a ver, ¿qué pasa si queremos comparar 5 tipos de dietas diferentes al mismo tiempo? Uno pensaría que simplemente se pueden hacer un montón de pruebas T-de-Student, cruzando cada dieta con las demás, la 1 contra la 2, la 1 contra la 3, etc. Ese es un error de novato súper común. Si hacemos múltiples pruebas T-de-Student, el riesgo de cometer un error tipo 1, ese falso positivo, se acumula y se dispara peligrosamente. Por cada cruce, el margen de error crece. Para evitar eso, usamos el ANOVA, o análisis de varianza. ¿Y qué hace el ANOVA exactamente? Pues el ANOVA evalúa a todos los grupos simultáneamente. Compara cuánta variación hay dentro de cada grupo frente a cuánta variación hay entre los diferentes grupos. Es una forma súper elegante de mantener el rigor sin multiplicar los errores. Y bueno, si en lugar de números continuos tenemos categorías, como fumador o no fumador, ahí usamos la prueba de chi cuadrado. Tiempo que transcurre hasta que ocurre un evento específico, como cuánto tiempo pasa hasta que un paciente sufre una recaída de una enfermedad. Así es. Miden el tiempo hasta el evento. Son interesantísimos. Sin embargo, lo que me resulta matemáticamente fascinante son los modelos multivariantes. Cuando tenemos un paciente con muchos factores mezclados, su edad, su sexo biológico, su genética y enfermedades previas, ¿cómo actúa este modelo como un filtro para aislar al verdadero culpable de un problema de salud? Causa problemas cardíacos a largo plazo. Recolectamos datos de miles de personas y notamos una tendencia alarmante. Los que beben más de 5 tazas de café al día tienen más infartos. Una lectura superficial diría que el café es el culpable directo y hay que prohibirlo. Claro, pero al mirar más de cerca, resulta que las personas que beben tanto café también tienden a dormir apenas 4 horas por noche, tienen trabajos con muchísimo estrés y fuman el doble que los demás. O sea, el café está acompañado de un montón de malos hábitos que ensucian la escena del crimen. Totalmente. Y ahí es donde entra el modelo multivariante. Toma todas esas variables simultáneamente y realiza un ajuste matemático. Básicamente, el algoritmo nivela el campo de juego. Matemáticamente congela o mantiene constantes el nivel de sueño, el estrés y el tabaquismo en todos los sujetos. Y luego pregunta, bueno, si imaginamos que todas estas personas durmieran lo mismo y fumaran lo mismo, aislando únicamente el factor del café, ¿sigue existiendo un aumento en los infartos? Nos permite separar las variables superpuestas para encontrar el efecto verdaderamente independiente. ¡Wow! Es como limpiar un cristal manchado para ver qué hay del otro lado. Ya sabiendo cómo se filtran los datos, creo que la siguiente frontera es el impacto real. O sea, ¿cómo sabemos si un tratamiento, una vez analizado,
debe convertirse en una política pública o en el estándar de cuidado en los hospitales. Aquí entramos al terreno de la medicina basada en la evidencia, que organiza la información en una pirámide de jerarquía. La famosa pirámide, sí, es la brújula de la medicina moderna. En la base de la pirámide tenemos las opiniones de expertos o los estudios de casos individuales. Son súper útiles para generar hipótesis, claro, pero tienen un alto riesgo de sesgo. Subiendo un poco, encontramos los estudios observacionales, donde los investigadores simplemente miran lo que sucede de forma natural en una población y aplican esos modelos multivariantes para intentar limpiar los datos. Y ya cerca de la cima, llegamos al estándar de oro, los ensayos clínicos aleatorizados o ECAS. ¿Y por qué la aleatorización los convierte en el estándar de oro? Porque a día de hoy es la única forma conocida de controlar el sesgo de selección y las variables de confusión desconocidas. Si tomamos a 1000 pacientes y decidimos lanzar una moneda para ver quién recibe el medicamento real y quién recibe una pastilla de azúcar o placebo, la magia de la probabilidad dicta que cualquier factor oculto, digamos una mutación genética rara que no sabíamos que existía, se va a distribuir de manera equitativa entre ambos grupos. La única diferencia real entre los dos grupos será la pastilla misma. Y para medir el éxito de esa pastilla, las investigaciones utilizan varias métricas. Dos de las más comunes son el riesgo relativo y la reducción absoluta del riesgo. Y creo que la diferencia entre ambas explica por qué a veces los medios de comunicación exageran los descubrimientos médicos de una forma tremenda. Si un noticiero dice que una pastilla reduce el riesgo de contraer una enfermedad en un 50%, eso es el riesgo relativo. Suena a un milagro absoluto. Claro, suena a milagro, hasta que miramos la reducción absoluta del riesgo. Supongamos que la enfermedad en cuestión es extremadamente rara y solo afecta a 2 personas de cada 1.000.000. Si la pastilla reduce ese riesgo a la mitad, significa que ahora solo afecta a una persona de cada 1.000.000. El riesgo relativo bajó un 50%, pero la reducción absoluta del riesgo fue de apenas 1 en 1.000.000. Es un dato matemáticamente cierto, pero clínicamente minúsculo. Esa distinción es vital, y de ahí se deriva otra métrica asombrosa que se menciona en los conceptos, el número necesario a tratar, conocido como NNT. Básicamente nos dice exactamente a cuántas personas hay que darles la pastilla para evitar que una sola sufra un evento negativo, como un infarto. En el ejemplo de la enfermedad rara, el NNT sería de 1.000.000. Tendríamos que medicar a 1.000.000 de personas sanas, con todos los posibles efectos secundarios del fármaco, para salvar a una sola. El NNT aterriza la matemática a la cruda realidad del consultorio, mostrando el verdadero costo-beneficio de cualquier intervención médica. Totalmente. Es la métrica que ayuda a los médicos a decidir si vale la pena recetar algo. Sin embargo, a pesar de que los ensayos clínicos aleatorizados nos dan esta información tan limpia y controlada, hay un cuestionamiento ético importante. Si son el estándar de oro indiscutible, ¿por qué la ciencia sigue gastando tiempo y recursos en estudios observacionales de menor jerarquía? Es una duda súper razonable. Parecería que deberíamos exigir un ensayo clínico para absolutamente todo. Sí, pero chocamos contra un muro ético y logístico. El ejemplo clásico en epidemiología que les doy a los estudiantes es el paracaídas. Si uno sospecha que saltar de un avión en vuelo sin abrir el paracaídas es fatal para la salud, la evidencia empírica es abrumadora, pero es imposible realizar un ensayo clínico aleatorizado al respecto. Ningún comité de ética permitiría tomar a 100 personas y obligar a 50 de ellas, seleccionadas al azar, a saltar sin paracaídas por el bien de obtener datos puros. Sería un experimento macabro. Exacto. Lo mismo ocurre con investigar los efectos a largo plazo de fumar cajetillas enteras de cigarrillos, la exposición a asbesto o el consumo de dietas severamente deficientes. No podemos forzar el daño en las personas. Los estudios observacionales son indispensables porque nos permiten estudiar condiciones peligrosas utilizando datos del mundo real, observando a personas que, por diversas circunstancias, ya están expuestas a esos factores e intentando aislar las variables con nuestras herramientas estadísticas. Tiene todo el sentido del mundo. Ahora bien, si los estudios observacionales nos dan el contexto y los ensayos clínicos nos dan la prueba contundente, ¿qué pasa si escalamos al punto más alto posible? O sea,
Si tomamos cada estudio individual de cada rincón del planeta sobre un tratamiento específico, ¿cómo unificamos todo eso sin que sea un caos total de datos contradictorios? Aquí entramos al territorio de las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Son verdaderamente la cúspide de la evidencia humana actual. Una revisión sistemática no es simplemente buscar en Google y leer 5 artículos, para nada. Es un proceso riguroso de 5 pasos. Primero, se formula una pregunta clínicamente estructurada. No sirve preguntar simplemente, el ejercicio es bueno para el corazón. Debe ser algo como, en adultos mayores de 60 años con hipertensión, realizar 30 minutos de ejercicio aeróbico diario reduce la presión arterial sistólica en comparación con el sedentarismo durante 6 meses. Precisión quirúrgica desde el inicio, vamos. Tal cual. Y el segundo paso es una búsqueda explícita en bases de datos globales, intentando encontrar literatura incluso en otros idiomas o estudios que no fueron publicados en revistas famosas. El tercer paso es el control de calidad metodológico, básicamente aplicar el filtro de sesgos que mencionamos al principio, para descartar la basura académica. El cuarto es la extracción cuidadosa de los datos de cada artículo. Y el quinto es el análisis y la síntesis. Y esa síntesis me imagino que es la parte más compleja. Es clave, sí. Al recopilar toda esta información, nos enfrentamos al problema de la heterogeneidad. Si un estudio midió la presión arterial en milímetros de mercurio y otro estudio lo hizo en una escala inventada por ellos mismos, pues no se pueden sumar y dividir alegremente. Es mezclar peras con manzanas. Cuando los estudios son demasiado distintos en su metodología o en las características de los pacientes, existe una alta heterogeneidad clínica o metodológica. En ese caso, la ciencia debe conformarse con una revisión sistemática cualitativa. O sea, se describe verbalmente lo que encontró cada estudio, pero no se hace un cálculo combinado. Pensándolo como una investigación policial, la revisión sistemática es el trabajo del detective que viaja por el mundo, reuniendo los testimonios de todos los testigos del caso. Si un testigo habla en metros y el otro en años luz, el detective solo anota las diferencias. Pero si todos los testigos hablan el mismo idioma y los estudios son homogéneos, entonces podemos pasar a la etapa del metaanálisis. Esto sería cruzar matemáticamente todas esas declaraciones para crear una sola línea de tiempo innegable. Sin embargo, entiendo que fusionar datos matemáticamente acarrea peligros inmensos. Y uno de los más desconcertantes es la llamada paradoja de Simpson. La paradoja de Simpson es un fenómeno estadístico donde la intuición humana falla por completo. Básicamente demuestra que un promedio descuidado puede borrar o incluso invertir una tendencia que es absolutamente real. Para visualizarlo claramente, imaginemos un hospital que quiere evaluar a 2 de sus cirujanos, el doctor A y el doctor B. Miramos los datos crudos y resulta que el doctor A tiene una tasa de mortalidad general mucho más alta que el doctor B. Un promedio simple nos diría que el doctor B es mucho mejor médico y que el doctor A pues debería ser despedido. Pero si dividimos los datos y miramos el contexto, resulta que el doctor A es el especialista jefe y solo atiende cirugías de trauma severo, heridas de bala y accidentes graves, donde la mortalidad natural es altísima. Por su parte, el doctor B solo opera apendicitis de rutina. Exacto. Y a separar por la gravedad del caso, resulta que el doctor A tiene un éxito increíble salvando vidas críticas, y el doctor B en realidad tiene demasiadas complicaciones para cirugías simples. El doctor A es objetivamente el mejor cirujano. Al juntar todos los pacientes en un solo grupo sin considerar la variable de la gravedad, la verdadera dirección de los datos se invirtió por completo. Ese es el peligro masivo de promediar a la ligera. Por eso en los metaanálisis se usan modelos sofisticados, principalmente 2, el modelo de efecto fijo y el modelo de efectos aleatorios. Por lo que entiendo, abordan la realidad desde filosofías matemáticas distintas, ¿no? Así es. El modelo de efecto fijo asume que todos los estudios que reunimos están midiendo exactamente un mismo efecto biológico subyacente. Supone que hay una sola verdad absoluta y que cualquier pequeña diferencia en los resultados de los distintos estudios se debe puramente al azar del muestreo. Al asumir esto, el modelo le otorga un peso matemático mucho mayor a los estudios que tienen miles de pacientes, porque considera que están más cerca de esa única verdad. ¿Y cómo difiere eso del modelo de efectos aleatorios? Bueno, el modelo de efectos aleatorios asume que la verdad no es un punto único, sino una distribución.
Reconoce que un estudio hecho con pacientes genéticamente distintos en Asia no medirá exactamente el mismo efecto que uno hecho en Sudamérica, o que las dosis en la vida real varían ligeramente. Asume que hay diferencias reales y genuinas entre los estudios, no solo ruido al azar. Por lo tanto, incluye esa variabilidad en su cálculo. Esto lo hace un modelo mucho más conservador. Ensancha los intervalos de confianza, haciendo más difícil declarar que un tratamiento funciona por puro accidente. O sea, si el modelo de efectos aleatorios es más realista respecto a cómo funciona la biología humana en distintas partes del mundo y es más conservador evitando falsos positivos, uno pensaría que debería ser la opción predeterminada y única a utilizar siempre. ¿Por qué alguien usaría el modelo de efecto fijo? Es una excelente pregunta. Lo que pasa es que en estadística siempre hay un intercambio entre realismo y precisión. Si uno aplica pruebas estadísticas previas y demuestra contundentemente que los estudios recolectados son casi idénticos en diseño y población, forzar un modelo de efectos aleatorios es un error. Al introducir el concepto de variabilidad en datos que no la tienen, se inflan los intervalos de confianza artificialmente, perdiendo precisión y poder estadístico. Es como usar una herramienta demasiado gruesa para un trabajo fino. Y si sabemos que hay variabilidad y queremos entender qué la causa, usamos algo llamado metarregresión. La metarregresión suena a investigar los datos mismos. En lugar de solo combinarlos, evaluamos si el tamaño de la muestra o la edad media de los pacientes explica por qué un estudio en particular dio resultados más positivos que otro. Es exprimir la información al máximo. Pero, finalmente, todo este esfuerzo monumental de modelos, matemáticas y prevención de sesgos tiene que ser comunicado. ¿Cómo se le muestra todo esto a un encargado de políticas públicas de salud sin abrumarlo con ecuaciones? El lenguaje universal para esto es la visualización gráfica. Y en el mundo de los metaanálisis, la herramienta suprema es el diagrama de efectos, mundialmente conocido como Forest Plot. Es la síntesis visual definitiva. Para quienes nunca han visto uno, intentemos dibujarlo mentalmente. Un forest plot tiene una línea vertical sólida justo en el centro. Y atravesando esa línea, hay una serie de líneas horizontales, como pequeños bigotes, cada una con un cuadrado en el medio. Perfecto. Esa línea vertical central representa la línea de no efecto. Significa el punto cero, donde la intervención médica no hizo absolutamente nada, ni bien ni mal. Cada una de las líneas horizontales representa uno de los estudios individuales que el detective logró recopilar. La posición del cuadrado en esa línea indica el resultado particular de ese estudio, y el tamaño físico de la cajita refleja el peso que tiene ese estudio en el cálculo final. Un estudio de 10,000 personas tendrá una caja enorme, uno de 100 personas tendrá una cajita muy pequeña. La longitud de la línea horizontal representa el intervalo de confianza, es decir, el margen de error. Y la regla de oro visual es que si esa línea horizontal llega a tocar o cruzar la línea vertical central del cero, significa que el margen de error del estudio incluye la posibilidad de que el tratamiento no haga nada. Por lo tanto, ese estudio individual no es estadísticamente significativo por sí solo. Exacto. Y el clímax del gráfico está en la parte inferior. Debajo de todas esas líneas horizontales, aparece la conclusión matemática combinada de todo el metaanálisis, representada con la forma de un rombo o diamante. El centro del rombo es el promedio ponderado de todos los efectos, y las puntas laterales son el margen de error global. Si ese rombo final cruza la línea vertical de no efecto, el tratamiento, a pesar de todo el esfuerzo, no ha demostrado ser efectivo de manera concluyente. Pero si el rombo está completamente a un lado u otro de la línea, ¡Bingo! bingo, tenemos evidencia fuerte, validada globalmente, de que la intervención realmente funciona o de que causa daño sostenido. Todo ese complejo proceso de depuración estadística se resume en un solo golpe de vista. Es asombroso cómo toda esa complejidad metodológica decanta en una imagen tan limpia. Hemos recorrido un camino inmenso hoy. Empezamos desarmando los cimientos de un solo estudio, entendiendo que herramientas como la cinta métrica pueden estar rotas y que los sesgos pueden disfrazarse de precisión matemática. Pasamos por las fórmulas de fiabilidad y vimos cómo los modelos multivariantes nivelan el terreno aislando variables engañosas como el tabaquismo o el sueño.
Escalamos por la jerarquía de la evidencia desde casos aislados hasta los ensayos aleatorizados y finalmente unimos datos globales lidiando con paradojas alucinantes como la de Simpson hasta llegar a ese rombo definitivo en el forest plot. Queda sumamente claro que esta clase de bioestadística es mucho más que matemáticas. Es el mapa necesario para sobrevivir a la sobrecarga de información. Es un mapa indispensable. Actúa como el feltro crítico entre el ruido del mundo y la verdad científica en la que basamos decisiones de vida o muerte. Y para dejar un pensamiento final, antes de despedirnos, me gustaría apuntar hacia el futuro de estos procesos. Hemos establecido hoy que los metaanálisis son el nivel más alto de certeza que la humanidad puede producir. Sin embargo, este pináculo de la evidencia sigue atrapado por la regla más antigua del procesamiento de datos. Si entra basura, sale basura. Dependen por completo de la calidad de los estudios base que los investigadores humanos logran encontrar, filtrar y codificar. Y somos falibles. Los investigadores pueden pasar por alto un sesgo sutil al revisar 100 documentos. Exactamente. Entonces, la reflexión para explorar es la siguiente. Ante el avance explosivo y sin precedentes de la inteligencia artificial en el análisis de grandes volúmenes de texto, ¿cómo transformará esto nuestra capacidad para detectar sesgos invisibles en el futuro? Si una IA pudiera escanear la metodología completa de millones de estudios y extraer los datos crudos en segundos, estaremos al borde de crear un nivel de evidencia completamente nuevo, uno donde los modelos computacionales logren purificar esa basura metodológica en tiempo real, incluso antes de que los datos tengan la oportunidad de entrar a nuestro metaanálisis. Es una posibilidad asesinante para la ciencia. Imaginar una herramienta que limpie el cristal metodológico a escala global casi instantáneamente. Ojalá cuando llegue ese día, la inteligencia artificial también sepa cómo avisarnos que nuestra máquina de rayos X metafórica estaba descalibrada desde el principio. Gracias por acompañarnos en este análisis de las entrañas de la ciencia. Y como siempre, para quienes nos escuchan, sigan cuestionando los cimientos de los números que leen. Nos escuchamos en el próximo análisis profundo.